saludos. El webinar de hoy lleva por título Redacción de propósitos, preguntas, hipótesis y definiciones. Es el segundo webinar del ciclo de investigación en Ciencias Sociales y Educación. Los objetivos son los siguientes: redactar propósitos para la investigación con énfasis en los 4 elementos básicos, distinguir la redacción de preguntas para investigación según el enfoque metodológico, proponer hipótesis según su aplicación respecto a los propósitos de la investigación y definir variables, factores y conceptos según las especificidades de la investigación. Activando el conocimiento previo para hacer conexión con lo que hicimos en el webinar anterior y para beneficio de los que no estuvieron. El tema que se trabajó fue lo que era la identificación de tema y problema para una investigación. Así que cuando trabajamos con las definiciones de investigación, pusimos énfasis en lo que era un proceso, y mayormente decía cíclico, que era sistemático, es decir, que hay una serie de pasos que se realizan para tratar de entender un problema y finalmente guiar el camino hacia encontrar las posibles soluciones a este. ¿Qué se investiga? Se dijo que se investigaba desde lo que era un sujeto, una organización, un proceso, una situación, un currículo y las combinaciones de estas, tanto que si es un grupo de sujetos o si son varios currículos o varias organizaciones. Y también se habló de conocimientos, procesos, incluso comportamientos observados cuando se llevaban a cabo con normalidad y también cuando eran cambios abruptos en cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque todo esto nos llamaba la atención y de ahí se podían identificar problemas de base para identificar luego el proceso que se iba a seguir para hacer investigación. Vimos bien claro el asunto del tema, foco de estudio y problema, diferenciando en que el tema no necesariamente es el título, sino el asunto general en torno al cual gira la investigación. Incluso a veces se le llama fenómeno de estudio. Después, como parte de ese tema, entonces identificamos el foco de estudio o lo que también se conoce como objeto de estudio, que es poner énfasis dentro de ese tema en algo específico y desde eso algo específico, entonces es que identificamos el problema, sabiendo que el problema es un asunto de corte negativo que implica una dificultad, un conflicto, una carencia o cualquier asunto que sea de corte negativo que no esté siendo llevado a cabo lo que sea de acuerdo con lo que se espera. Entonces, teniendo eso claro, pues vimos las características del problema, que fuera interesante, primeramente para la persona que va a investigar, y luego ella lo comunica así a las demás personas, que fuera manejable, en el sentido de que usted pueda utilizar sus conocimientos y recursos para llevarlo a cabo, que fuera investigable en el sentido de que se puedan utilizar métodos diversos para poder recopilar datos o información, que fuera significativo en el sentido de que se aportara a un conocimiento nuevo y que fuera ético, que en todo el proceso veláramos por nuestras cualidades como investigadores, pero que no se incurriera en ningún daño ni para participantes o para cualquier objeto de estudio. Y finalmente estuvimos hablando de los enfoques metodológicos. Los principales son 2, cuantitativo y cualitativo, y vimos las características de cada uno que podemos resaltar brevemente. El cuantitativo es más rígido, más secuencial, es un proceso, digamos, deductivo, que vamos del todo a las partes, y por el contrario, en el cualitativo podemos ver que el proceso es un poco más flexible, que se investiga en un contexto natural y que el proceso entonces es inductivo, que vamos de las partecitas haciendo un todo. Hay más características que se vieron, pero bueno, estas características que se trabajaron se unen en un tercer enfoque, que sería el enfoque de métodos mixtos, viéndolo como enfoque, como un acercamiento y no así como una metodología como los 2 anteriores. ¿Por qué? Porque
el enfoque mixto es la unión de las metodologías anteriores, así que ese paradigma que distingue a cada metodología, cuantitativa y cualitativa, se combinan esos paradigmas y no se forma un paradigma nuevo en sentido estricto para datos mixtos, porque siguen siendo datos cuantitativos e información cualitativa que se complementan entre sí. Así que la metodología mixta como tal, pues no existía. Y luego, finalmente, lo que hablamos fue el asunto de cómo se justifica la investigación. La investigación la justificamos desde 5 elementos. El primero era el de conveniencia, es decir, por qué es conveniente, importante, relevante hacer la investigación. El segundo elemento es relevancia social, es decir, cómo desde la investigación se propician beneficios para sujetos, para entidades, para la sociedad en general, lo que fuera. El tercer elemento es el de implicaciones prácticas, es decir, que se pudiera evidenciar cómo desde la investigación misma se tratará de entender el problema y a su vez encontrar el camino hacia las posibles soluciones. Y el cuarto sería el valor teórico. El valor teórico es más bien ligado a la significación de la investigación, cómo se aporta a un conocimiento nuevo, incluso cómo se aporta a un área de especialidad específica. Y finalmente, con el de utilidad metodológica, se venía a decir cómo desde los resultados o de los hallazgos de la investigación se puede dar paso a nuevas investigaciones con métodos diferentes, incluso cómo se pueden desarrollar métodos en la investigación misma que después se puedan utilizar en otros contextos metodológicamente hablando. Sabiendo todo eso, entonces hoy nos centramos en el asunto de la dirección de la investigación. Cuando nosotros estamos pensando investigar, siempre tenemos como ese norte a seguir o esa meta a conseguir con nuestra investigación, pues eso se le conoce como los propósitos, que en otros contextos también le llaman objetivos. Básicamente se trabajan como sinónimos. ¿Y qué es esto? Pues se indica hacia dónde el investigador desea dirigir su estudio, o sea, qué es lo que se desea realizar con el estudio en sí para tratar de entender el problema de base y lo que de este se desprende. No es tanto así mencionar ni los métodos que se van a utilizar, ni los análisis que se van a hacer en sentido estricto, porque esto pues, se presume que se correlaciona con esto de alguna manera, pero en los propósitos no necesariamente se escribe acerca de eso. Aquí simplemente se va a presentar la intención del investigador, qué es lo que deseo hacer. Y en ese qué es lo que deseo hacer, se supone que sencillamente yo voy a exponer las acciones que voy a llevar a cabo para tratar de entender el problema. Y se presume que habrá obviamente recopilación de datos, información, análisis y demás como parte de esas acciones. Estos propósitos deben ser claros y precisos. No podemos utilizar acciones imprecisas o acciones que sean confusas o ambiguas, porque en realidad pues no vamos a demostrar qué es lo que yo estoy queriendo hacer. Así que ya veremos que la acción que está dirigida por los verbos, hay una serie de verbos que se recomiendan versus otros que no, porque no se observa esa precisión en la acción y que tampoco se denota esa cualidad de observable, no tan solo medible, observable. Para que esto sea así, que esté todo bien claro y preciso, en los propósitos se incluyen 4 elementos. Estos elementos son el foco de estudio, los participantes, el escenario o el contexto en el que se llevará a cabo la investigación y todo esto acompañado por un verbo observable. Dice aquí entre paréntesis no medible porque no siempre vamos a medir. Cuando hacemos investigación cualitativa no medimos, solamente se mide en investigación cuantitativa y por lo tanto la medición pues no siempre es igual. Cuando exponemos los verbos, en muchas ocasiones ustedes habrán leído investigaciones en tesis, disertaciones, incluso artículos ya publicados, en los que se duplican o triplican los verbos en el mismo propósito.
Y esto no se recomienda porque puede ser que cumplas con uno y con otro no. Estos verbos que dicen, por ejemplo, definir y analizar, y usted dice, ¿y si lo defino y luego no lo analizo? O voy directamente al análisis sin pasar por la definición. Entonces, se recomienda que se separen esas acciones para que la persona se vea obligada a cumplir con cada una de las acciones que propone para guiar lo que es la investigación. Y estos propósitos, una vez están bien estructurados, que se ve esa claridad, precisión en lo que se expone y esa dirección como tal de la investigación, pues se supone que vamos a reflejar en las preguntas de investigación. Y en un caso de que sea una investigación con métodos cuantitativos o una de métodos mixtos, pero en la parte cuantitativa se necesite hacer inferencia, pues entonces se acompañará por una hipótesis. En otro caso, pues no se lleva hipótesis como lo es en un proceso cuantitativo que no hay inferencia necesaria, o en la parte cualitativa que no se trabaja con hipótesis porque no vamos a trabajar con inferencia estadística. ¿Qué verbos recomendamos? Yo tengo una lista aquí de verbos, no significa que estos son los únicos verbos que se pueden utilizar, pero son los que yo pues recomiendo por el asunto de lo observable. Voy a entrar en algunos de ellos para que vean el asunto de lo observable. Cuando usted argumenta acerca de algún asunto, usted debe defender un argumento con un narrativo que tenga que, obviamente, salir de lo que es la investigación que usted ha hecho. Cuando usted oculta, descubre lo que está oculto, y eso está muy ligado también como el de explorar, que usted va buscando información o identificando datos a ver qué es lo que hay debajo de, o lo que no se ve o lo que no se sabe, no está. Cuando se compara, pues usted está tratando de buscar cómo dos grupos, por lo menos, tienen similitudes o diferencias entre sí. Respecto a qué, a lo que se esté trabajando, principalmente esto es un verbo que se utiliza para cuantitativo, porque existe un diseño que se llama comparativo, pero en el asunto de comparar también podría verse la parte cualitativa, que usted con la información pues entre en el asunto de buscar convergencias, divergencias, y eso también pues se puede hacer. Digamos, vamos a ver otro verbo por aquí, estructural, por ejemplo, la gente estructural. Bueno, estructural sería ya como uno de los acciones que vayan después de otras que se realicen, que le lleven a usted a estructurar, por ejemplo, estructurar un currículo, estructurar un procedimiento para algo, estructurar un reglamento para diseñar, que también estaría por ahí, o establecer algunas guías para algún procedimiento. Pues eso es lo que se trabaja. Precisamente cuando yo digo estructural, pues ya sabemos que se construye currículo, se diseñan algunos otros tipos de productos, podríamos decir, como parte de la investigación, pero también se puede entrar en asuntos que, digamos, de preparar algún documento que salga como parte de los hallazgos o los resultados de la investigación. Y esto se presta tanto para educación como en ciencias sociales. Así que cuando trabajamos en este sentido, pues vemos que cada una de las cosas se van observando como acciones que yo puedo decir, pues mire, concretamente se hizo esto. Cuando trabajamos con, por ejemplo, poner a prueba, pues poner a prueba está puesto así un poquito más, con más palabras en el verbo en sí, pues para diferenciar un poco el asunto de las primeras acepciones del diccionario, que probar tiene que ver con comer, y no siempre estamos trabajando con eso. Pero sí sabemos que hay una de las acepciones del diccionario que es el asunto de poner a prueba, o sea, de evidenciar que esto es así de alguna manera. Pero bueno, poner a prueba se escucha un poquito más completo. Relacionar, mayormente se trata en cuestión de correlación cuantitativa. El asunto de recopilar evidencias, que también se ve aquí compuesto, es porque existen investigaciones en las que usted recopila evidencias acerca de cuando usted lee investigaciones que se titulan, por ejemplo, validación de un instrumento, vemos lo incorrecto desde el título.
no se validan los instrumentos, sino que se recopilan evidencias de validez acerca de las inferencias que se hagan al final, después de los resultados que se obtengan con esa administración del instrumento. Es algo que está bien generalizado, pero bueno, para que vean por qué dice recopilar evidencias. O si usted quiere recopilar evidencias en sentido cualitativo, en alguna investigación acerca de algún asunto que está ocurriendo, pues también se puede hacer. Y nada, están estos verbos aquí. Diferenciamos en el asunto de, por ejemplo, un verbo que se llame como desarrollar, saber, conocer, apreciar. Pues hay muchos de estos verbos como que la acción no está necesariamente concreta en lo que se pueda, digamos, observar. Y usted dice, bueno, desarrollar el interés para tal cosa. Y usted dice, ¿cómo yo demuestro eso? Habrá tal vez alguna acción, algún instrumento, alguna forma, pero no se ve del todo y por eso es que no se recomiendan este tipo de verbos que se le llaman imprecisos. Así que simplemente es dirigido en esa misma parte de concretar la acción. Y pongo énfasis en lo que dijimos antes, que no se dupliquen ni tripliquen verbos en un mismo propósito. Esto también está muy generalizado y no es correcto por la duplicidad que hay de acciones. Entonces puede ser que sí, que yo sea muy riguroso y que yo complete las dos acciones, pero puede ser que una de las dos, o incluso cuando hay tres, que yo lo he visto también, pues que yo pueda evidenciar que le hice las tres, pues a veces es un poquito así, dificultoso. Bueno, estos verbos, de acuerdo con lo que se realiza, si usted tiene alguna duda, simplemente es ir al diccionario. ¿Qué significa argumentar? ¿Qué significa auscultar, diseñar, establecer? El asunto precisamente de lo que se trabaja con los verbos, pues es que usted entienda qué es lo que está haciendo, dirigir la acción. Leí por ahí, pero se fue del chat. Si Luis me puede ayudar en qué es lo que había que repetir. Ok, estoy verificando aquí porque mm, si el profesor pudiera volver a repetir lo de validar el instrumento, lo que sería correcto escribir. Ah, muy bien. Lo correcto es recopilar evidencias acerca de la validez de las inferencias. O sea que lo que se valida en sí son las inferencias que yo pueda realizar a partir de los resultados que yo obtengo con la administración del instrumento. Como muchas de esas evidencias forman parte del proceso de construcción del instrumento, muchas veces se está pensando que estamos validando el instrumento, pero en realidad, a la orden, lo que estamos haciendo es validando las inferencias. Si el instrumento está bien construido, se recopilarán datos buenos, completos, que cuando se analicen, las interpretaciones o las inferencias que yo haga de los resultados van a ser válidas. Si un instrumento no está bien construido y no tiene, por lo tanto, del proceso evidencias de validez de inferencias, cuando yo recopile los datos y los analice, las inferencias que yo haga no necesariamente van a ser válidas porque hay algo que no está bien hecho. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Pero podríamos hacer otro webinar solamente para evidencias de validez en la construcción de instrumentos, que es muy interesante. Bueno, vamos a ver los ejemplos en contexto de lo que le dije antes de la acción observable, de guiar, de no duplicar verbos, etcétera, etcétera, para que observemos bien claro cómo es la estructura, incluso los elementos que debe tener el propósito. Yo siempre recomiendo que los propósitos no lo hagamos a manera de párrafo, porque el párrafo comenzamos a colocar comas, puntos y comas, etcétera, y se me puede ir la idea porque la oración continúa. Hay gente que divide cada propósito en una oración y no tiene tanta dificultad, pero cuando se presentan, yo digo, ¿y cuáles son sus propósitos? Entonces ahí es que comenzamos a titubear por el asunto de que no lo tenemos muy claro visualmente hablando. Teniendo, por ejemplo, este título de investigación, dice estructuración de un proceso de evaluación formativo y autónomo para el programa de doctoral en educación, sería algo más genérico, ese título, que se escribe como propósito. Pues por medio de esta investigación se desea, ahí comenzó la oración, y esa oración entonces la vamos a fragmentar, que eso es lo que se llama la seriación.
explorar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos del programa doctoral en educación desde la perspectiva del estudiante y del profesor de una institución universitaria privada. Ahí vemos la secuencia, aunque se vea muy cargado de información, en este primer propósito deben estar los 4 elementos. Si es un único propósito lo que tiene mi investigación, pues perfecto. Si hay más de un propósito, en el siguiente no tienen que estar los 4 elementos porque yo puedo hacer referencia a los participantes de la institución, del proceso de evaluación que se está trabajando, etcétera, porque ya se dijo en el primero, para que no se torne entonces demasiado cargado y redundante el asunto porque estaría en una misma oración en sentido estricto. El segundo propósito, por ejemplo, podría ser profundizar en torno a las prácticas o técnicas que se utilizan para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, con las que se promueve un aprendizaje autónomo. Y finalmente, proponer las pautas para estructurar un proceso de evaluación formativo en el que se fomente un aprendizaje autónomo en los estudiantes. Cuando usted observa los verbos explorar, es decir, tratar de descubrir, buscar qué es lo que hay en ese contexto. Cuando vamos ya que descubrimos algunas cosas, profundizar, es decir, ir a lo específico de las prácticas y técnicas que se utilizan para evaluar, las que interesan porque es evaluación del aprendizaje, pero arriba dice evaluación formativo y autónomo. O sea que el proceso debe ser con los dos, así que buscamos en las que se está promoviendo un aprendizaje autónomo. Y finalmente, con lo que yo encuentre que ya está profundizado, depurado y demás en la indagación, entonces yo puedo proponer las pautas para estructurar un proceso de evaluación formativo, que sería lo que dice arriba en el título, y finalmente también que sea para promover un aprendizaje autónomo en los estudiantes. El asunto, primeramente, yo voy a indagar desde la perspectiva del estudiante y del profesor. Y luego, con los profesores, podría auscultar un poquito más adentro en lo que son las prácticas y técnicas que se utilizan, cómo se utilizan, para qué se utilizan, eso sería la forma de profundizar. Y finalmente, entonces, yo con todo lo que encuentre y demás, que sea eficaz todo lo que se trabaja y que se vea desde el estudiante y el profesor cómo se está haciendo, entonces propongo cómo debe ser ese proceso de evaluación formativa. Si yo fuese a proponer las pautas directamente, yo le podría decir, ¿y de dónde van a salir las pautas? Ah, ese es mi propósito, pero es que yo también tengo que explorar hacer esto, tengo que profundizar en lo otro. ¿Y por qué no lo escribimos todo? En una secuencia de ideas para que yo me quede con la idea completa cuando estoy leyendo. O sea, cuando un lector hace el asunto de verificar la investigación, finalmente, pues no necesariamente sabe lo que se estaba haciendo. Así que no debemos dejar nada a la imaginación, no debemos dejar nada por presumido, sino que simplemente usted haga lo propio para que todo se conecte y se entienda como secuencia lógica de pensamiento. Y ahora vamos a ver las partes. Observe aquí el verbo. Observamos el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos del programa doctoral en educación como el foco de estudio. Incluso pudo haber sido solamente el proceso de evaluación del aprendizaje. En los cursos del programa doctoral podría haber sido parte del contexto o del escenario, pero como dice después de una institución universitaria privada, ahí podemos ver bien claro que ese es el escenario, de una forma más física. Pero nos vemos a los personajes de esta investigación, que vienen siendo mis participantes como estudiante y profesor, que son con los que yo voy a indagar. Si también observamos estos verbos y lo que se está haciendo, y esto no implica una medición, yo podría decir que esta investigación se está haciendo de forma cualitativa, porque se exploran los métodos que se llevan a cabo, se profundiza en el asunto, y cuando hablamos en cuantitativo, lo dijimos la vez pasada, que era un proceso más objetivo, más ligado a las cantidades, y que el investigador estaba un poco separado de lo que era el proceso de investigación, no se involucraba con el participante y no se profundizaba más allá de los datos que se recopilan. Porque lo que interesa son cuantificaciones y análisis cuantitativo. Por eso es que decimos que esta investigación es cualitativa, sin saber que se está entrevistando, ni que se están analizando documentos, ni nada de eso. Simplemente por la forma de indagar. Aquí vemos otro.
Esta parte viene el asunto de determinar el nivel de desarrollo de las inteligencias verbal lingüística, visual espacial y lógico matemática en los estudiantes de bachillerato, de bachillerato en educación elemental en matemáticas de la Facultad de Educación de una institución universitaria de Puerto Rico. Vemos el asunto igual. Se determina el nivel de desarrollo, luego se va a auscultar el aprovechamiento académico en los cursos de biología, de metodología de enseñanza y evaluación del aprendizaje, y finalmente se va a relacionar lo que es el nivel de desarrollo con ese aprovechamiento académico. Si yo comienzo, por ejemplo, a decir, relacionar el nivel de desarrollo de las inteligencias, bla, 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 con el aprovechamiento académico en los cursos tal, 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 yo digo, pero vas a relacionarlo y ¿qué necesitas para establecer la relación? Por lo menos 2 puntuaciones. ¿Y dónde están las 2 puntuaciones? Pues para no dejarlo a la imaginación de que usted va a medir esto para después medir lo otro y finalmente hacer la correlación, porque dicen, no, eso se presume. O sea, una persona que va a hacer relación, pues necesita las 2 puntuaciones, porque tengo que decirlo, para que sea más entendible el proceso que estoy llevando a cabo. Y ahí puedo ver lo mismo. Tengo el verbo determinar, mis focos de estudio, que sería el nivel de desarrollo de esas 3 inteligencias, los participantes, que son estudiantes de bachillerato en educación elemental en matemáticas, y el escenario viene siendo la Facultad de Educación de una institución universitaria de Puerto Rico. Ya se ven en los 4 elementos, en los otros 2 no se repite necesariamente todo, pero en el último, para tener la lógica en lo que se está diciendo en la relación, pues yo no puedo ir directamente y relacionar estas 2 variables, porque muchas de las cosas que se han dicho aquí pueden ser variables. Así que yo tendría que decir cuáles variables son las que voy a relacionar de forma completa, aunque se vea un tono repetitivo con lo de arriba. Observen que ya la Facultad de Educación de la institución ya no se menciona y tampoco se menciona los estudiantes cuáles son, sino que se dice de los estudiantes y se presume que si esto es una oración, los estudiantes son los que se mencionaron en en la primera viñeta. Y ahí está. Entonces, en este sentido, como estamos buscando relacionar, y es un verbo que, digamos, me mueve a una correlación en términos estadísticos, pues por lo tanto puedo decir que esta investigación es cuantitativa. Determinar, sencillamente se va a hacer un cálculo o una recopilación para saber lo que se está trabajando en ese nivel de desarrollo. Mayormente se administra un instrumento y te dice el instrumento finalmente con los resultados, cómo tienen ese nivel de desarrollo por la interpretación que se hace y demás. Y auscultar su aprovechamiento, es decir, no sabemos cuál es el aprovechamiento de esos estudiantes hasta que no culminen sus clases, pues entonces, cuando se descubra, ahí tenemos la parte de ese aprovechamiento académico que lo vemos con las notas de los estudiantes en las clases y finalmente la nota transformada en una puntuación y las puntuaciones obtenidas del nivel de desarrollo se relacionan en el sentido estadístico que estamos hablando. Así que vemos ahí la secuencia lógica de una investigación cuantitativa. Teniendo claro el asunto de los propósitos, ven que tienen unos elementos específicos que me guían en el proceso de lo que será mi investigación, pues las preguntas se desprenderán de estos propósitos. No puedo desvincularme de las preguntas, no puedo desvincularme de los propósitos cuando yo estoy haciendo mi investigación y seguir otro rumbo. Para eso están los propósitos y para eso están las preguntas. Por tanto, cuando usted estructure las preguntas, debe ser muy consciente de que las preguntas surgen de los propósitos y aquí les vamos a enseñar a que eso se hace transformando los propósitos en preguntas. Pero como nosotros no estamos trabajando directamente con cada cosa, debemos saber que las preguntas de investigación a su vez dirigen el proceso de esa recopilación de datos e información respecto a lo que se dijo en la dirección de la investigación de lo que se iba a hacer. Si yo voy a determinar el nivel de desarrollo, pues se supone que con las preguntas también se propicia el asunto de esa recopilación de datos. Que yo voy a explorar acerca de lo que se hace en el proceso de evaluación, pues la pregunta me debe propiciar el asunto de recopilar información acerca de ese aspecto específico.
Así que dice aquí respecto a los propósitos para que veamos que las preguntas surgen del propósito. Y muchas veces las preguntas necesarias pues son más de una. Dependerá de los propósitos en sí y también dependen del enfoque metodológico. ¿Por qué? Porque tenemos que explorar y entender el tema y problema de investigación para poder luego identificar ese camino hacia las posibles soluciones. No deben contestarse con poca información. Es decir, las preguntas de sí o no, en inglés, yes, no questions, no se recomiendan porque precisamente se contestan con una palabra, con un sí, con un no. ¿Existe relación entre esta cosa y la otra? Sí, no. Y ya contesté la pregunta. Y se supone que las preguntas sean preguntas más bien para elaborar la respuesta o lo que conocemos que se dice preguntas abiertas y así podamos explorar cabalmente el tema, es decir, que tengamos información y datos necesarios para poder contestar la pregunta. Tampoco debe ser una numeración simple. ¿Cuántos participaron de la investigación? 5 personas. ¿Quiénes participaron? Bueno, participaron 50 y esta es la lista. Pam, 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 pam. Eso tampoco, o sea que las enumeraciones simples no deben ser. Por eso se recomiendan estos pronombres interrogativos. El qué y el cómo son pronombres que se recomiendan principalmente en estos autores que vemos citados en la esquina superior derecha de nuestra diapositiva, pero yo les he añadido también esto que es cuán más participio y adjetivo me propicia el asunto de una recopilación de información un poquito más elaborada desde otro punto de vista y el asunto de el por qué. Pero el por qué solamente se utiliza cuando se trabaja luego de una investigación o se está haciendo referencia a un proceso ya hecho y voy a buscar las razones acerca de. ¿Cómo es el asunto de cuán con participio? Pues cuán preparado está la persona para pam, pam, pam. Ese cuán preparado, preparado es el participio y usted va a decir cuán preparado está de alguna forma elaborando la respuesta. ¿Cuán eficaz es el proceso? Pues usted también elabora la respuesta en torno a lo eficaz que fue el proceso en sí. Así que cuando tenemos estos digamos, pronombres interrogativos, mayormente se utilizan el qué y el cómo, que son los recomendados, y estos otros son en cuestiones específicas. Así que veremos las preguntas que, de acuerdo con el enfoque metodológico, la estructura de estas va a cambiar. Y la cantidad de preguntas y el cómo se preparan, etcétera. Todo eso se supone que usted lo observará de acuerdo con el enfoque. Mucha gente desconoce acerca de esto y por eso pues colocan allí algunas preguntas, etcétera, en las investigaciones, pero la estructura que llevan, la forma de presentarlas, pues va cambiando. Y vamos a ver. En cuantitativo, ¿qué es lo que hacemos? En cuantitativo, pues cada propósito de la investigación se va a transformar en una pregunta y se preservan todos los elementos de especificidad por pregunta. Así que cuando los propósitos, los que son subsiguientes al primero, que no tenían todos los elementos, en la pregunta se le deben añadir lo que le falta, para que tenga una completitud por pregunta y que todos los elementos estén presentes. Eso es lo que se recomienda en cuantitativo. Así que para cada propósito habrá una pregunta. En cualitativo se recomienda una pregunta central y luego una pregunta o unas preguntas específicas. En esa pregunta central, lo que se trabaja es el propósito principal. O sea, cuando usted establece los propósitos de su investigación, de acuerdo con el énfasis que tenga el diseño, usted buscará cuál es el propósito principal. Les damos un ejemplo rapidito. Si el propósito principal en una investigación de corte fenomenológico, porque estamos utilizando un diseño fenomenológico cualitativo, usted dice identificar, no, bueno, podría ser, sí, el significado de la experiencia de los participantes que sean en el asunto específico, ahí se ve que ese identificar el significado de la experiencia debe ser lo mejor.
debe ser lo ideal. ¿Por qué? Porque ese es el propósito principal que me lleva al énfasis del diseño en sí. El énfasis de un diseño fenomenológico precisamente es identificar cuál es el significado de la experiencia de los participantes. ¿Qué significado ellos le otorgan a esa experiencia vivida? Pues su propósito principal le va a llevar a esa pregunta central que podría ser ¿qué significado otorgan los participantes a la experiencia? Y así seguimos por aquí haciendo la pregunta con los demás elementos. Todos los elementos de especificidad que teníamos en ese propósito deben estar ahí. Ahí debe estar lo que era el escenario o el contexto, el foco de estudio, los participantes y obviamente el verbo pues se va a transformar o se cambia por otro o se cambia de lugar. Y ahí vamos a observar que esa pregunta central va a ser bien abarcadora. Y con el resto de los propósitos es que se redactan las preguntas específicas. Y de cada propósito pueden surgir una o más preguntas. No necesariamente deben ser la cantidad que resta de propósitos, porque hay una serie de acciones que usted las debe transformar a preguntas para poder guiar la recopilación de información en este caso y que así se pueda contestar la pregunta central. O sea que las preguntas específicas simplemente guían la respuesta a la pregunta central de la investigación. En el caso de un estudio de caso, aunque suena un poco redundante lo que acabo de decir, pues se debe centrar el énfasis en el caso en sí que se está indagando y en torno a él, pues que se vio el problema de base. Si es un asunto de corte narrativo, como los diseños que son más bien de corte histórico, pues tienen investigación histórica, historia de vida, biografía. Pues con estos diseños usted puede poner énfasis en lo central, que sería la reconstrucción de la historia que esté detrás, o sea, de la historia de vida o del asunto que estemos tratando de reconstruir la historia. Si trabajamos en una etnografía, pues lo que está detrás es entender esos patrones culturales. Y luego, el asunto de la teoría emergente, qué es lo que se trata de explicar, debe estar en esa pregunta central. Y tenemos otro que es análisis de contenido. En análisis de contenido dependerá de lo que yo vaya a hacer con los contenidos y eso que yo quiero trabajar como cosa nueva en una reestructuración de los contenidos viene a ser mi pregunta central de investigación. O sea que el énfasis de cada uno de los diseños cualitativos, que esto lo vamos a ver en el webinar 4, pues podemos de ahí sacar las preguntas como pregunta central. Luego, los elementos de especificidad pueden simplificarse en las preguntas específicas. No tienen que estar todos, etcétera, porque como son preguntas específicas, van a ir a unos detalles más guiados. ¿Qué se hace? Pues vamos a ver la estructura de las preguntas. Cuando hablamos en cuantitativo, decíamos que cada pregunta iba con cada propósito. Pero como están ligadas con lo que es el análisis estadístico que finalmente se harán, las preguntas pueden ser descriptivas, preguntas de relación o de contraste. Las preguntas descriptivas están también ligadas con lo que son análisis descriptivos, las preguntas de relación con análisis de relación o de asociación entre variables, y las de contraste cuando necesitamos hacer un contraste de hipótesis, como por ejemplo análisis como pruebas T, ANOVA, el G cuadrado, que estamos buscando esas diferencias a partir de lo que se está investigando con los grupos que se están formando, pues ahí está. Así que teniendo esta, y hay más estadísticas, pero bueno, le menciono esas sencillas para que podamos entender que cuando yo haga la pregunta, ya yo sé el análisis estadístico que se va a realizar. Y usted dice, pero si dijimos que no se incluía el análisis ni en los propósitos ni en las preguntas, porque ya yo sé el análisis, por lo que se dice. Si yo dije que iba a determinar el nivel de desarrollo, eso es una estadística descriptiva lo que se va a hacer. Y la pregunta debe ser descriptiva. Si yo dije que iba a relacionar tal variable con esta otra, pues ya se ve que hay una relación ahí bien clara entre esas dos variables. Y si se dijo que se iba a comparar o a medir el cambio en torno a tal cosa, pues ya se ve que se necesita un contraste de hipótesis para determinar si hay diferencias o no entre grupos. Así que por eso es que se sabe
el asunto del análisis que se trabaja. Y esas son las 3 clasificaciones o los 3 tipos de preguntas que puedo tener en cuantitativo. Cuando hablo de cualitativo, ya dijimos que la pregunta era una central y 4 a 6 específicas, y estas específicas pueden ser temáticas o procesales. O son de unas o son de las otras. No se mezclan. Usted puede tener preguntas procesales cuando lo que se está indagando es en torno a un proceso. Y ahí se ve que las preguntas específicas pues van a ir dirigidas a entender la secuencia de pasos que implica ese proceso. Si no es así, que se esté indagando en torno a un proceso específico y que el énfasis sea el proceso mismo, pues por tanto estamos en las temáticas, que van a ser pequeños temitas que tengan que ver con el tema central que se ve en esta pregunta general. Así que eso es lo que se van a trabajar. Las vamos a ver en la presentación para que ustedes puedan entender las diferencias entre una y la otra. Y finalmente, en los métodos mixtos, se trabaja con preguntas por separado. Para la fase cuantitativa, tendríamos preguntas cuantitativas, y para la fase cualitativa, preguntas cualitativas, y luego se utiliza una pregunta que englobe de forma mixta. Pero dice aquí que se pone énfasis en el tipo de método, de diseño mixto que se utilizará. Así que ese enfoque de métodos mixtos tiene al menos 4 diseños básicos. Después podríamos ver otros nombres que serían unas adaptaciones de los anteriores. Si es secuencial exploratorio, que se comienza con una parte cualitativa primero y después va la cuantitativa, pues se supone que las preguntas usted las acomoda así. Primero las cualitativas, después las cuantitativas. Y así sigue con cada uno de los diseños para no entrar en todos ellos ahora y que se nos pueda formar muchas dificultades en nuestro pensamiento en torno a lo que estoy diciendo, porque eso no está aquí, eso vendrá en el quinto webinar, es que se trabaja con esos diseños. Pues vemos que la lógica es seguir la secuencia que lleve la indagación. Si es, por ejemplo, una indagación como la del convergente, que una no depende de la otra, pues usted decide cuál pregunta coloca primero, dependiendo del énfasis que usted le quiera dar también a la investigación con métodos mixtos. Y ya les dije que por último redactamos una pregunta mixta que englobe lo mixto, o sea, que ayude a entender por qué utilizamos los 2 métodos en una misma investigación. Y esa pregunta engloba, por eso se llama una pregunta mixta, porque en ella se ven los datos y la información mezclados para entender lo que se estaba haciendo en la investigación con sentido. Teniendo esto, las vamos a ver en detalles para que puedan entender lo que se está diciendo. Y empecemos por la parte cuantitativa. Ahí vemos las siglas, simplemente D es descriptivo, la C es de contraste y la R de relación. Veamos una pregunta descriptiva. Pues, ¿qué nivel de autoeficacia general y por componente del examen calificativo doctoral tienen los estudiantes que tomaron el examen en una institución universitaria de Puerto Rico? Vemos que lo que nos interesa es el nivel de autoeficacia. Finalmente voy a describir cómo es el nivel, por eso es que es descriptiva. ¿Qué diferencia existe entre los resultados de una evaluación diferenciada y una evaluación tradicional en el proceso educativo de estudiantes de 8º grado en la asignatura de Ciencias Físicas de una escuela privada? Si se fijan, la diferencia que está con la anterior, arriba decía qué nivel de autoeficacia, pero no se decía nada más en torno a lo que se espera hacer con ese nivel. Ya aquí dice qué diferencia existe entre los resultados. Y usted tiene que evidenciarlo con un análisis de inferencial cuantitativo, y ahí se ve qué diferencia entre lo tradicional y lo diferenciado, que se observa cuando se hace de manera diferente. ¿Cómo se comparan los profesores de las facultades diversas de una institución universitaria privada respecto a su actitud hacia la formación pedagógica como requisito para ejercer como docentes? Vemos ahora, cambiamos el pronombre, ya tenemos un cómo se comparan. Podemos decir que ahí implica hacer un contraste de hipótesis, por eso es que es una pregunta de contraste,
y vemos que hay facultades de diversas facultades, profesores de diversas facultades. Y así se puede ver que existe una comparación que se va a hacer entre ellos. Y finalmente, ¿qué relación existe entre el aprovechamiento de matemáticas y el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 10º grado de una región educativa de Puerto Rico? Debemos decir qué relación existe, no podemos decir cómo se relacionan, aunque usted diría, pero no es lo mismo. No, porque cuando yo digo cómo se relacionan, estoy presumiendo que hay una relación, y cuando digo qué relación existe, estoy viendo si existe una relación. Si es positiva, si es negativa, si es nula, pues ya vemos que hay posibilidad, incluso cuando es nula, de decir, pues no hay relación entre las variables. Y después se explicaría en contexto el resultado. Analicemos un poco cada una de ellas. Observemos que sí están los pronombres interrogativos recomendados. Se ve bien claro el asunto de el foco de estudio, por ejemplo, qué nivel de autoeficacia general y por componente del examen doctoral tienen los estudiantes que tomaron el examen de una institución. Pues se ve bien claro que la autoeficacia en ese examen calificativo es el foco de estudio, son estudiantes doctorales y son estudiantes que están en una institución universitaria de Puerto Rico. Ahí se observa bien claro los elementos, los tres que debe tener, además del verbo, y el verbo, que tal vez era determinar el nivel de autoeficacia, ese verbo determinar se cambiaría por tienen, el verbo tener, y ahí entonces queda el asunto de la idea completa con los 4 elementos. Y así lo podríamos ver por cada una de las preguntas. Si observamos la pregunta segunda, pues estamos buscando la diferencia que existe, y entonces dice entre los resultados de tal y tal, que ese sería el foco de estudio. Estamos hablando de estudiantes de 8º grado, y la asignatura de ciencias físicas en esa escuela privada viene siendo mi escenario o contexto. Cuando comparamos los profesores, vemos que los profesores obviamente son los participantes. Estamos hablando de una institución universitaria privada como lugar, o como escenario, o como contexto, y el asunto de la actitud que ellos tienen hacia esa formación pedagógica viene siendo mi foco de estudio. La última, la relación que existe entre las variables, viene siendo el foco de estudio. Son estudiantes de 10º grado y estamos hablando de una escuela de la región educativa de Puerto Rico. Y ya está. Así que, bueno, de varias escuelas, por decir, de una región educativa, así que vemos que son más estudiantes en el sentido y que el lugar es un poco más amplio que la región. Eso debe reflejarse así en cada una de las preguntas. Siempre repitiendo todas las cosas, aunque se torne un poco repetitivo, es la norma lo que se hace así en las preguntas cuantitativas. Veamos las preguntas cualitativas. Cuando son preguntas cualitativas y las específicas son temáticas. Aquí vemos la pregunta central, dice cómo es la redacción de los estudiantes de 12º grado en el curso de español avanzado de una escuela privada de la zona rural desde la perspectiva de completitud y utilidad. Todo eso encierra la pregunta. Estamos viendo completitud y utilidad de la redacción como foco de estudio. Son estudiantes de 12º grado y el curso de español avanzado en una escuela privada. Vemos todos los elementos y tenemos el cómo como pronombre interrogativo. La pregunta, aunque se vea un poco pequeñita en la presentación, es que quería que observaran la diferencia entre una y otra, no quería ponerlas en diapositivas aparte. Vemos aquí subrayados los pequeños temas que tienen que ver con esa redacción. ¿Qué elementos de la redacción desde el punto de vista de los maestros se abordaron en clase? ¿En qué elementos de la redacción estudiantes demuestran dominio? ¿Qué tipos de errores cometen los estudiantes comúnmente? Y cómo los estudiantes observan el proceso de redacción desde su importancia como medio de comunicación. No se ve un proceso, unos pasos a seguir en torno a un proceso que veíamos en la pregunta central. Como no es así, podemos ver bien claro que son preguntas temáticas. En ningún momento estamos viendo otra cosa. Si hablamos entonces en las preguntas procesales, pues veamos cómo la comunidad escolar de la escuela modelo de la zona rural de Puerto Rico implementó un plan para acción desde que entró a la clasificación de mejoramiento hasta que salió de la misma. Vemos que está el plan y el plan tiene unos pasos desde que se entra a la clasificación hasta que se sale de la misma.
Y los veremos aquí en las preguntas específicas. Cómo se divulgó a la comunidad escolar la noticia, cómo trabajó la comunidad escolar para tratar el asunto de la clasificación, qué actividades específicas se llevaron a cabo y qué resultados se obtuvieron luego de la implantación del plan. Vemos que hay unos pasos, unos procesos a seguir. ¿Por qué? Porque en sí la investigación estaba siendo dirigida hacia, digamos, conocer ese proceso en profundidad. Y así es que se pudo trabajar. Esta es la diferencia entre las preguntas temáticas y las procesales. Siempre en cualitativo se recomienda esto. Claro, ¿qué autores son los que promueven esto? Principalmente Creswell, cuando usted lo lee solito, pues Creswell es el autor que propone esto, pero Creswell en una investigación cualitativa pues tiene una publicación con Poth, que es Cheryl Poth, y ella y él, pues ya de forma cualitativa, proponen lo mismo que él propuso de forma sola. En la última publicación de Creswell del libro de investigación educativa, él tiene el asunto compartido con Getterman. Así que esa publicación de 2019 ya es Creswell y Getterman. Que sepamos que pues, ya los autores, Creswell no está solito del todo, Creswell y Getterman y Creswell y Poth serían los autores en los que ustedes pueden encontrar esta recomendación. Si no leemos esto y nunca se nos enseña de esta manera, pues puede ser que nunca lo veamos y que tengamos preguntas demasiado, digamos, generales, repetidas o solas, sueltas, sin ningún sentido, con lo que sea temático o procesal o tal vez mezcladas. Y por eso es que me gustan estos autores porque facilitan esa diferenciación con las preguntas cuantitativas. Bueno, ya lo dijimos que no mezcle las preguntas temáticas y las procesales porque se hace referencia a subtemas o se observa un proceso, dependerá de lo que estemos haciendo en la investigación. Y vamos a ver preguntas mixtas, esa pregunta que engloba finalmente lo cuantitativo con lo cualitativo, vamos a verlo aquí. El orden, ya dijimos que se establecía de acuerdo con los diseños básicos, exploratorio, explicativo, convergente, estaría el intrincado también, que es otro, no lo tengo incluido aquí, pero en el webinar 5 sí lo trabajaremos. El exploratorio comienza con cualitativo, el explicativo comienza con cuantitativo y el convergente con cualquiera de las dos. Entonces, ese orden es el que debe seguirse. Así que cuando vemos el diseño exploratorio, que vamos de lo cualitativo y después a lo cuantitativo, la pregunta podría ser, ¿cómo por medio de los resultados cuantitativos pueden generalizarse los hallazgos cualitativos? Y usted dice, pero está al revés, ¿no era cualitativo primero? No, precisamente la pregunta debe ir cómo los resultados cuantitativos pueden generalizar los cualitativos, porque esa es la secuencia lógica para preguntarlo, porque lo último que se hizo fue lo cuantitativo. Y con lo cuantitativo vamos a tratar de generalizar lo que encontramos de forma cualitativa al inicio de esa investigación. Por eso que se dice de esta manera. Otra podría ser, ¿qué variables emergen de la información cualitativa que no se identificaron de antemano y complementan la medición cuantitativa? Estoy tratando de hacer una medición cuantitativa, que sería la segunda parte de la investigación, pero veo que las variables yo las fui identificando de forma cualitativa al principio. Y esta sí, pues tiene la lógica del orden del diseño, para que vea que se identifican las variables de forma cualitativa primero y luego se miden para complementar la medición cuantitativa que teníamos acá. Veamos el explicativo, que está al revés. Comenzamos con cuantitativo y terminamos con cualitativo. ¿En qué forma la información cualitativa facilita la explicación de los resultados cuantitativos? Es lo mismo, tenemos que hacerlo al revés para que se vea que con la indagación cualitativa tratamos de explicar los resultados cuantitativos que se midieron al inicio. Y como el asunto de los objetivos tienen niveles más altos de la percepción acerca de la evaluación del aprendizaje, estructuran el proceso evaluativo. Y usted dice, ¿y esta cómo? Pues como los sujetos que tienen niveles más altos, es decir, los que se midieron al principio, que tenían niveles más altos, cómo la evaluación del aprendizaje se estructura en el proceso evaluativo. Es decir, cómo estas personas que tienen niveles más altos luego me pueden decir a mí que estructuran su proceso evaluativo completamente.
Recuerde que la percepción era acerca de la evaluación del aprendizaje. El que tenga un nivel más alto de conocimiento, de percepción, de evaluación, me voy a hacer con ellos una parte cualitativa para saber cómo ellos estructuran ese proceso de forma específica. Y ya está. Ahí se ve el asunto de la utilización de la indagación de acuerdo con el diseño que estoy utilizando, y esta específicamente cuando es secuencial. Cuando estén trabajando de forma convergente, puede ser uno con el otro, no tiene un orden específico, así que una pregunta más genérica podría ser cómo convergen los datos cuantitativos y la información cualitativa en torno al desarrollo del liderazgo social en la comunidad bajo estudio. Pues ya vemos que cómo ambos tipos de datos e información convergen. Cómo los hallazgos de las entrevistas sustentan los resultados que se obtienen por medio de la encuesta acerca del rendimiento académico. Ya vemos que la encuesta se hizo de forma cuantitativa, las entrevistas cualitativas, y cómo entre unos y otros se obtiene información combinada que se pueda entonces hacer una explicación conjunta de lo que se está investigando. Y yo siempre incluyo aquí investigación en acción con métodos mixtos. La mayoría de las investigaciones de investigación en acción se hacen con métodos mixtos porque se pone a prueba un plan cuantitativamente hablando y luego se indaga cualitativamente acerca de la implementación del plan. Entonces, cuando yo enseño esta clase, pues sencillamente hago que los estudiantes observen el asunto de la pertinencia que tiene hacerlo con métodos mixtos. Y si ustedes se han fijado, en los libros de metodología investigativa, siempre la investigación en acción aparece con los métodos mixtos. ¿Cómo los hallazgos cualitativos se añade entendimiento al valor añadido por la participación en las actividades del plan de acción implementado? Ven que el plan se hace de forma cuantitativa y luego los hallazgos cualitativos pues me ayudan a entender cómo fue esa implementación. ¿De qué manera los hallazgos cualitativos facilitan la descripción del proceso de intervención con los estudiantes adultos al utilizar un proceso de enseñanza híbrido? Ese proceso de enseñanza híbrido era parte del plan, así que esa intervención que se hizo con ellos, cualitativamente la vamos a entender. Eso es lo que se trata. Así que si observaron, tanto en las anteriores como en estas, se ve el asunto de la indagación combinada. Y eso es lo que usted debe resaltar. Y usted diría, pero entonces tendría yo que colocar preguntas de una, preguntas de la otra, más la mixta, y todas las tengo que contestar. Y yo le diría, sí, todas se contestan porque con esta principalmente se otorga sentido a la elección de los métodos mixtos para hacer la investigación. Y si yo hice la investigación con métodos mixtos, en algún momento tengo que triangular lo cuantitativo con lo cualitativo y ver cómo llego al entendimiento finalmente del problema con ambas. Y esa es la idea de utilizar este tipo de preguntas. Bueno, ahora pasamos entonces a ver cómo se transforma una pregunta desde el propósito en sí, o sea, cómo se transforma el propósito para llegar a la pregunta. También se ve un poco pequeñito, pero es que quiero que vea cómo cada una se va transformando. Si no lo vieron anteriormente con los ejemplos, porque puedan ver el propósito y cómo finalmente se transformó. El propósito ya lo vimos antes, determinar el nivel de desarrollo de las inteligencias verbal lingüística, lógica espacial, lógico-matemática, etcétera, de los estudiantes. Pues mire, ese es mi propósito. La pregunta sería, ¿qué nivel de desarrollo de las inteligencias? Y ahí está todo el foco de estudio. Y el verbo que decía terminar, finalmente se coloca aquí, tienen los estudiantes, y se continúa entonces con la idea como está arriba, completita. Se añaden sus signos de preguntas y ya quedó la pregunta hecha. La siguiente, ocultar su aprovechamiento académico en los cursos de metodología y evaluación, pues se supone que, como les dije, deben venir todos los elementos. Allí no estaban, pero en la pregunta sí. Entonces, ¿cómo es el aprovechamiento académico de los estudiantes de bachillerato en educación elemental, matemáticas de la Facultad de Educación de la Institución Universitaria Pública de Puerto Rico en los cursos de metodología de enseñanza y evaluación del aprendizaje? Todo el cuentito debe estar en cada pregunta. Y finalmente, relacionar el nivel de desarrollo con el rendimiento académico o el aprovechamiento académico. Y aquí vemos la pregunta. ¿Qué relación existe entre el desarrollo de las inteligencias tal, con el aprovechamiento académico de los cursos de metodología y enseñanza? Si se fija, la parte de los estudiantes está en el centro, que dice aquí, de los estudiantes de bachillerato,
y después por eso se puede escribir y su aprovechamiento. La I significa que es la relación, la unión entre las dos variables, y el su hace referencia a los estudiantes que estaban mencionados en la parte anterior. Ahí se puede ver bien claro el asunto de cómo de lo cuantitativo en los propósitos llego a preguntas cuantitativas. Veamos el asunto ahora para cualitativo. Mis propósitos son explorar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de los cursos del programa doctoral, profundizar en torno a las prácticas y proponer las pautas. Mayormente vamos a identificar cuál de esos tres es el propósito principal de acuerdo con la investigación que usted esté haciendo, y entonces de ahí surge la pregunta central. Y observe que cuando se hizo esta investigación, lo más relevante que se hizo fue proponer las pautas para estructurar el proceso. Como era así, pues esto debe traducirse a la pregunta central. Así que dice, ¿qué pautas pueden proponerse para estructurar el proceso de evaluación continua con el que se fomente un aprendizaje autónomo en los estudiantes del programa doctoral en educación de una institución universitaria privada? Ahí están todos los elementos y observen cómo van surgiendo propósitos de lo demás. Del explorar cómo se lleva a cabo sale cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos, en qué aspectos del proceso educativo los profesores ponen énfasis. Y así puedo explorar cómo se lleva a cabo el proceso. Lo siguiente, profundizar en torno a las prácticas y técnicas. ¿Qué prácticas y técnicas se utilizan para evaluar el aprendizaje que promuevan un aprendizaje autónomo? ¿Cómo se utilizan las prácticas tal que se promueve el aprendizaje autónomo? ¿Y qué expresan los estudiantes acerca del proceso de evaluación del aprendizaje que se realiza con ellos? O sea que aquí tenemos bien claro las 5 preguntas específicas. Decía la recomendación que es de 4 a 6. Si usted tiene 7 o tiene 3, no hay ningún problema, porque eso es un margen para que no tengamos 10 preguntas específicas o 12 o 15, que se vea como una entrevista, no. Simplemente es para que centremos en el asunto de los mismos propósitos que están arriba. Esto es cuestión de práctica. O sea, ya cuando usted salga de este webinar y se va a redactar las preguntas, usted dice, ya soy un experto. No, hay que hacer práctica, que puede ser que le salga, sí, pero es practicar cómo se hace en la forma cuantitativa, cómo se hace en la cualitativa, y también practicar de dónde viene de los propósitos, que yo tenga todos los elementos en su lugar para que entonces pueda desarrollar estas preguntas como se espera. Espero que con esto hayan visto lo que no han visto anteriormente cuando se presentaron las preguntas sin más. Bueno, hablando de hipótesis, la hipótesis está principalmente vinculada a la investigación cuantitativa. Y la hipótesis no es otra cosa que una explicación tentativa acerca de lo que se está investigando. Mayormente está trabajándose alguna inferencia estadística. Las inferencias estadísticas comienzan con la parte de contraste y después llegamos a la parte de relación entre variables. Y de ahí entonces es que pueden surgir la posibilidad de encontrar las hipótesis, o sea, que yo tenga la necesidad de plantear una hipótesis. Y también vemos la parte de la igualdad de los grupos. También vienen hipótesis que tienen que ver con la probabilidad de encontrar algún dato, etcétera, que ese es otro tipo de estadística, que es la binomial. Y entonces, teniendo eso claro, pues vemos que la estadística después, en todas las generalizaciones que tienen otros análisis estadísticos, que sean para hacer inferencias a base de lo que se está investigando, siempre vemos que se utiliza una hipótesis de investigación. Eso sí, la hipótesis de investigación no es lo mismo que la hipótesis estadística. Son cosas diferentes, aunque las hipótesis estadísticas surjan de estas preguntas de hipótesis de investigación. Esas respuestas provisionales que yo puedo dar a las preguntas de investigación, porque yo estoy tratando de comparar, de relacionar variables o determinar probabilidad, pues se supone que yo con una hipótesis lo puedo hacer. Y dependerán del diseño y del alcance. ¿Qué diseños mayormente se utilizan aquí? Cuantitativos, que ya los veremos en el próximo webinar. En los diseños cuantitativos que se utilizan mayormente es en los de corte experimental,
y también en los que son comparativo y correlacional y causal comparativo. O sea, en esos son los que se utiliza mayormente la hipótesis. Y en la parte cuantitativa de los diseños con métodos mixtos. Si es necesario, porque recuerden que usted puede incluir una parte descriptiva solamente y no hacer inferencias. Cuando ponemos nuestro pensamiento a funcionar para redactar hipótesis, no puede ser de una forma desvinculada con lo que es la revisión de literatura. Así que cuando revisamos literatura, precisamente vamos a encontrar cómo se ha indagado antes, qué se ha encontrado con la indagación, con qué sujetos, con qué variables controladas, con qué variables medidas, en qué contexto o escenario se ha hecho, en qué momento histórico se ha hecho. Y con todas estas cosas se puede trabajar para determinar la hipótesis que yo voy a redactar. Así que yo puedo ver cómo la inferencia que yo voy a hacer desde una muestra se puede generalizar a la población. Eso es lo que se trata de buscar. Así que lo que le dije antes, mediciones realizadas, comparación de estudios previos, inferencias de entre los datos, es lo que usted va buscando, leyendo para cuando usted propone la suya, pues ver en qué dirección puede ir. Sabiendo esto de en qué dirección o no, con la literatura, pues se proponen 3 tipos de hipótesis. Y el primero sería hipótesis nula. La hipótesis nula no es otra cosa que esa hipótesis en la que hay una negación acerca de lo que se está investigando. Si estamos investigando, por ejemplo, la diferencia entre variables, pues no hay diferencia. Y si estamos investigando acerca de relación entre variables, no hay relación. Y si no hay relación, pues sencillamente ahí vemos la nulidad del asunto. Siempre debe estar el asunto de la negación, por lo tanto, la palabra no debe estar. Así que un ejemplo podría ser, no hay diferencia significativa entre los efectos de las señales verbales, las recompensas y el no refuerzo en términos de la interacción social para niños con autismo y sus hermanos. Las personas que sean expertas en cuestiones de psicología con esto de las personas con autismo, pues sencillamente podrían entender bien claro este asunto de esta hipótesis. Y vean elementos significativos aquí. Tenemos la negación, que está sombreada ahí para que la podamos ver. Dice bien claro no. Luego, estamos hablando de una diferencia, así que no hay diferencia entre lo que se haga en términos de la interacción social, pero la diferencia, le añadimos la palabra significativa porque está ligado a la significación estadística. Así que cuando yo trabajo con significación estadística, pues por eso siempre se acomoda esa palabrita ahí. No hay diferencia significativa, para que se observe bien claro la vinculación con estadística aquí. Esto se traduciría literalmente a lo que es una hipótesis nula estadística. Directamente usted lo haría así. Pero cuando lo hacemos en una hipótesis de investigación, es más narrativo lo que se hace. Cuando hablamos de hipótesis direccional, aquí usted tiene mucho apoyo en la literatura, ha leído bastante, ha encontrado una consistencia en lo que lee y ya sabe el tratamiento que va a ofrecer, ya sabe incluso lo que va a medir, cómo lo va a medir, sabe la dirección que pueden tomar sus resultados y por tanto, como lo tiene evidenciado con literatura previa, pues usted puede lanzarse a hacer una hipótesis direccional, que es aquella en la que usted va a afirmar hacia dónde se va a proyectar el cambio o la relación entre las variables. Y usted puede decir cosas como esta. Los estudiantes que se pongan a un proceso de evaluación diversificado tendrán un aprovechamiento significativamente mayor en la asignatura de ciencias físicas en comparación con los estudiantes que tienen un proceso de evaluación tradicional. Estamos comparando la evaluación con lo tradicional con lo diversificado y ya yo puedo decir que los diversificados van a salir mejor en sus evaluaciones que los que se trabajan con una evaluación tradicional. ¿Por qué lo puedo afirmar? Ya le dije, por el apoyo en la literatura. Si hubiese sido de relación la hipótesis, pues yo hubiese dicho en la medida en que
una variable aumenta, la otra aumentará. Y que se exprese bien claro, en la medida en que una aumenta, la otra disminuirá. Esas serían dos hipótesis direccionales cuando es positiva o cuando es negativa. Y si no tenemos tanta literatura leída o hemos leído literatura suficiente, pero no hemos encontrado esa consistencia en la dirección, en la implementación del tratamiento o en la relación entre variables según las mediciones que se hacen, pues por tanto no puedo yo lanzarme a hacer una hipótesis direccional. Así que ya yo sé que va a ocurrir un cambio, ya yo sé que puede ser que exista un tipo de relación entre las variables, ya yo sé que puedo encontrar algún tipo de probabilidad de acuerdo con lo que se está trabajando, pero no puedo decir en la dirección que es. Así que la hipótesis quedaría de esta manera. He cogido la misma anterior para que la vean cómo se transformaría de forma no direccional. El aprovechamiento en la asignatura de ciencias físicas de los estudiantes que se expongan a un proceso de evaluación diversificado será significativamente distinto al de los estudiantes que tengan una evaluación tradicional. Y usted dice, ¿dónde está lo de no direccional? Pues ahí mismo, será distinto. Yo sé cómo será lo distinto, no lo sé. En el caso de que fuera de relación, yo diría existe relación entre, pero no puedo afirmarlo como lo dije antes, que mientras uno aumentaba, la otra variable disminuía o la otra variable aumentaba. Tendría que hacerlo de esta manera. Existe relación significativa. Entonces, estas son las tres maneras de presentar una hipótesis de investigación. Y repaso lo que dije antes. Es necesaria una hipótesis en la investigación cuantitativa cuando lo que voy a medir y analizar implica una inferencia estadística. Mayormente son en estadísticas en las que se tenga que comparar grupos, establecer relaciones entre variables o determinar probabilidad de la ocurrencia de algún caso. En todas sus manifestaciones luego con las estadísticas, porque hay varias estadísticas para medir lo mismo. Así que en ese sentido, pues cuando yo vaya a hacer estadísticas como esa, utilizo una hipótesis. Si yo fuera a hacer un estudio descriptivo, pues yo diría que no tiene mucho sentido, de acuerdo con lo que he leído acerca del asunto, no tiene mucho sentido hacer una hipótesis para algo descriptivo porque simplemente usted lo que va es a describir lo que va a ocurrir. Y no puede decir que va a haber más de esto, más de lo otro, que el porcentaje será mayor aquí, que será menor allá, porque usted lo que va es a describir. Y luego que describa es que puede entrar en otro tipo de asuntos, pero usted no sabe. Incluso las descripciones se hacen cuando mayormente se puede medir un área y se hace por primera vez, pero usted no sabe cómo se van a comportar los datos en ese sentido. Por eso es que no se recomienda para investigación más bien de corte descriptivo. Bueno, entonces ahora vamos a centrarnos en las definiciones. Fíjense que hemos ido con estos dos webinars haciendo lo siguiente. Primero dijimos lo que era investigación en educación y ciencias sociales. Trabajamos con la identificación de un tema, el foco u objeto de estudio, el problema de investigación, y teniendo eso claro, nos metemos entonces en propósitos, preguntas, hipótesis, pero lo que nos falta para entender todo lo que estamos planteando en esos propósitos y preguntas, incluso en el problema, tiene que ver con definiciones. Así que cuando yo hago investigación, sea cuantitativa o cualitativa, hay una serie de conceptos, factores o variables que deben definirse para que se pueda entender lo que se está planteando, dado el caso de que hayan acepciones diferentes a un mismo concepto o que sencillamente usted quiere utilizar una acepción específica que se desconoce. Así que cuando hablamos en cuantitativo, nosotros mayormente estamos tratando de explicar cómo una variable independiente incide en la dependiente, pero esas variables tendrían que definirse en el proceso que se está o en el contexto que se está llevando a cabo. Por eso es que es relativa el asunto de cómo se ven estas variables, pero es necesario poder definirlas. Y en el caso cualitativo vemos un fenómeno central y ese fenómeno central está a su vez
influenciado por lo que son los factores externos, pero a su vez este fenómeno puede incidir en cada uno de los factores que se está presentando. Por eso las flechitas están con los extremos en ambos lados, con esa doble dirección que puede ir para un lado o para el otro. Esto es lo que planteamos en cada tipo de investigación. En métodos mixtos sería combinar esto, así que no sería hacer otra cosa diferente. Y por tanto, esos factores, ese fenómeno central, esas variables, deben definirse para que se entienda qué es lo que está pasando aquí con esos conceptos, variables o factores, y que entonces eso haga que se entienda bien los planteamientos que he hecho en todas las partes anteriores. Y vamos para allá. Cuando se trabajamos esta parte de definiciones, podemos definir contextos o lugares, pueden ser un ambiente restrictivo, plantel escolar, hogar, comunidad, ambientes de aprendizaje. Todas estas son contextos que se pueden definir o lugares específicos. Recursos. Hablamos de recursos humanos, recursos didácticos, tecnológicos, que pueden ser un maestro, una comunidad escolar, estrategias, técnicas, tecnología asistida. Podríamos hablar de aspectos o constructos. Actitud, percepción, aprendizaje, inteligencia, socialización, convivencia, maltrato, interés ocupacional. Son cosas que nos interesan y pues las tenemos que definir para saber a qué yo me refiero en mi investigación cuando estoy haciendo la indagación. Y también pueden ser procesos. Proceso de enseñanza, de evaluación, de assessment, seguimiento, consejería, terapia, mercadeo. Todas estas cosas son cosas que se deben definir y algunas de ellas son variables, algunas son factores y otras son conceptos. Cuando termine la presentación y demás, si usted ha participado de un 90% más del webinar, le envían la presentación. Y también en la página de la sociedad se publica y después en el canal de YouTube, que veo que lo han preguntado varias veces, pues ese es el proceso que siempre se sigue aquí. Bueno, teniendo en cuenta que estas son las cosas que se pueden definir o se deben definir para entenderlo, pues ahora vamos a centrarnos en una investigación que sea cuantitativa. Cuando la investigación es cuantitativa, se definen variables y conceptos. Recuerde que la variable es un concepto cuantitativo y por tanto esa variable que va, obviamente, es un asunto que va cambiando de valor, pues es con lo que trabajamos y lo que hacemos en cuantitativo es medir variables o medir constructos que podría ser en otro caso. Y el asunto de los conceptos, pues son cosas que no necesariamente van a medir, pero se trabajan en el asunto de la medición o en la investigación en sí se hace referencia y por tanto pues se deben también definir. Las variables se definen de forma real y operativa. Variables. En cualitativo no tenemos que hacer definiciones operativas porque en cualitativo la definición incluso se puede generar desde la misma investigación. Y eso no es lo que nos interesa ahora. Cuando trabajamos con la definición real, nos referimos a que esta es una acepción genérica de la variable, es decir, necesidades o condiciones específicas sin quitar la esencia de la variable en sí. ¿Qué es lo que es la variable en sí cuando se define? Y eso es lo que sería mi definición real, lo que se conoce, incluso lo que el diccionario contiene o diccionarios especializados, etcétera. Eso es lo que me interesa. Luego, en la definición operativa, a esta definición yo le añadiría cómo adaptamos la investigación para medir esta variable. O como dice aquí, cómo se observará o recopilarán datos. No es otra cosa que cómo se hará la medición de esa variable. Se hará una medición a base de este instrumento, que este instrumento tiene tantas preguntas, que este instrumento se trata de medir no sé qué, que cuando estamos trabajando el asunto de la medición, pues se pondrá en cuenta tal y tal y tal y tal aspecto, o tal y tal asunto, porque no siempre la medición es con un instrumento, sino que se pueden recopilar datos cuantitativos de otra manera. Así que teniendo en cuenta eso, es decir, cómo lo real yo lo voy a hacer operativo en el sentido de poderlo medir o recopilar datos al respecto. Y veamos un ejemplo cuando trabajamos los conceptos, a diferencia de las variables, que ese sería el ejemplo para que observaran cómo una cosa se diferencia de la otra.
los conceptos se definen de forma teórico-conceptual. No solamente, no tenemos que hacer una definición operativa de los conceptos porque no los vamos a medir. Así que es una definición que simplemente yo busco teorías o definiciones expositivas acerca del concepto en sí y busco la manera en que la acepción que tenga disponible, que yo quiero seguir, esa sea la que coloque. Por ejemplo, decíamos que podíamos medir actitud, pues actitud se define de forma real, actitud hacia tal cosa se definiría de forma operativa y luego el concepto podría ser enseñanza de tal cosa. Y la enseñanza de tal cosa no se va a medir, sino que es algo que debemos trabajar en la investigación para que el lector lo entienda y así vemos la diferencia entre concepto y variable en cómo se hace la definición. En este caso, podríamos ver variables. Una variable real sería calidad de la enseñanza, pues desde el punto de vista pedagógico, la calidad se observa como la eficacia de un sistema formativo. Es decir, cómo se aprenden, cómo las personas aprenden y cómo aplican lo que aprenden. Y eso se obtuvo desde este autor que proveía definiciones acerca de lo que era calidad de la enseñanza. Y añadió que esto se relaciona con la optimización del aprendizaje. Cuando yo trabajo una definición operativa, a esto le añado que se observará por medio de la eficacia de las prácticas que realice en clase el profesor para promover el aprendizaje. Y esto de la eficacia de las prácticas, pues yo voy a ver qué prácticas son las que voy a utilizar para promover el aprendizaje y veo cuán eficaz ha sido cada una. Y esa sería la indagación operativa que yo vaya a hacer o la medición de esa variable en sí. Y ver si es eficaz o no eficaz cada una de las prácticas que realice para promover el aprendizaje en clase. Claro, esto entraría en observaciones, en estar en contacto con el profesor y que se vaya a delimitar esto y esto y esto y que yo observe desde los resultados que él obtiene y demás que ha sido lo eficaz o no. Que podría ser. Cuando es un concepto y yo estoy hablando de calidad, pues calidad está en la Real Academia Española como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes en algo que permiten juzgar su valor. Así que observen que utilicé un autor específico del área de enseñanza para saber lo que era calidad de la enseñanza. El concepto calidad lo podíamos ver teórico y conceptual aparte para que las personas vean que estoy buscando las propiedades o conjuntos de propiedades que tiene la enseñanza para luego juzgar su valor y el hecho de juzgar viene el asunto de cómo aprenden las personas y cómo aplican lo que aprenden desde la eficacia del sistema formativo que están siendo parte. Y obviamente después lo voy a medir con las prácticas del profesor. Esto sería una forma de observar el asunto de una definición real operativa de una variable y luego de un concepto. En cualitativo, todas las definiciones de los factores y el fenómeno central, incluso de los conceptos, se van a trabajar de forma teórico-conceptual. ¿Por qué? Porque en cualitativo simplemente vamos a ver el proceso mismo de la investigación con estas definiciones preliminares para dirigir el proceso, pero luego como parte de la investigación se podrían mejorar esos significados que yo tenía al principio o cambiarlos. O incluso generar una definición nueva acerca de algún otro factor que se identifique o de algún otro concepto que se relacione con lo que se está investigando. Como aquí no se va a medir nada, no debo decir, esto se obtendrá mediante un proceso de entrevista. O esto se hará con una indagación cualitativa mediante la observación. No, no hace falta decir eso porque lo que nos interesa es guiarnos en esa indagación y luego entonces aumentar ese significado de alguna forma o complementarlo. Así que los factores o conceptos simplemente es para entender lo que se está haciendo, lo que yo estoy pensando en la investigación y cómo utilizo los factores y conceptos de acuerdo con lo que estoy investigando. Así que un ejemplo, miren cómo se queda, pues lo que antes era una definición real, aquí pasa a ser una definición conceptual, porque la calidad de la enseñanza no se va a medir, sino que se va a indagar en torno a ella y se va a observar lo que, digamos, los profesores o los maestros pueden decir acerca de lo que están haciendo, sin necesidad de ver si es eficaz o no eficaz, ni nada de eso. Simplemente es observar cómo
la eficacia del proceso los profesores la observan desde lo que hacen. Y cualitativamente voy a indagar acerca de eso. Así que es un factor, o un concepto, o un fenómeno central, cualquiera de las tres puede ser, y de esta forma se definiría. Buscamos algo especializado, un autor del área que me interese, y sencillamente con esto, pues que yo pueda guiar al lector en lo que va a ser mi investigación.